Tengo recuerdos muy lindos de don Víctor, aunque tenga yo que reconocer que hasta se me imponía acercarme a él cuando era yo una muy joven investigadora y él era todo el jefe de la institución del Colegio de México. Entonces no tuve una relación muy personal con él durante todos esos años, los primeras décadas casi, habría que decir. Yo lo veía como un personaje muy alejado, escuchaba los rumores acerca de lo duro que era. Tampoco le tenía miedo, pero digamos que como no era historiador y yo sí pertenecía al centro, o pertenezco al Centro de Estudios Históricos, no tenía un trato muy cercano con él. Pero con el paso de los años, y sobre todo ya que se había jubilado, tal vez por habitar los dos el mismo piso del Colegio de México, nos encontrábamos con cierta frecuencia. Y me acuerdo que para mi gusto había cambiado mucho su actitud. Ya no era el jefe de la institución, ya era un investigador igual que yo. Había cierta igualdad tal vez ya en el trato. Y me acuerdo de alguna queja inclusive de él, de que ya no estaba muy al centro de lo que estaba pasando en el colegio. Si yo le preguntaba por qué había pasado tal o cual cosa o qué es lo que estaba sucediendo en ese momento, me decía, bueno, pues no sé, ya no estoy en la presidencia. Entonces sentí un acercamiento a él que no había sentido anteriormente, una facilidad para platicar con él, y le encontré como un hombre muy interesante, pero sobre todo muy amable. Fue amable, fue cariñoso conmigo en ese trato ocasional que tuvimos ya como al final de su vida profesional y pues a medianos de la mía. Y el último recuerdo que tengo de él es un recuerdo realmente muy tierno. Una colega mía, Baña Sales, estaba en el hospital muriéndose de cáncer, y se me ocurrió ir a buscar a don Víctor, que estaba en las mismas circunstancias, en el mismo hospital. Y lo fui a ver y me agradeció mucho su visita. Lo encontré muy humano, muy tranquilo, muy cariñoso. Me dio mucho, mucho gusto poder irle a ver, a saludarla. Yo no sabía que él me estaba despidiendo de él por siempre, pero sí tuve la oportunidad de estar con él un ratito y guardo en el recuerdo esa memoria con mucho cariño. Tengo otro tipo de memoria de él que todavía siento un poco de vergüenza. El colegio estaba de huelga, si no mal recuerdo, y don Víctor necesitaba un aventón para llegar aquí enfrente del Colegio de México al Banco Internacional, al Banco de Comercio Exterior, perdón. Y le dije, bueno, pues yo le doy un aventón. Pero vivía yo sobre un camino que no estaba pavimentado. Y era un camino, yo creo que han de haber sido tiempos de secas, porque mi coche estaba absolutamente lleno de polvo. Yo creo que no ha habido un día en mi vida en que he manejado un coche tan sucio. Presumo lo que es más de llevar un coche que se ha lavado todos los días. Pues en esa época de mi vida no había que me lavar el coche, estaba lleno de polvo. Y yo dije, bueno, pues no importa, aunque esté lleno de polvo, le ofrezco un aventón a don Víctor. Y pues me lo aceptó, le llevé aquí enfrente y después me dije, bueno, pues ya vio que a veces hay gente que no se puede lavar el coche. No sé qué estaba yo pensando. Pero después recapacité y me dio mucha pena, vergüenza de hecho, de que pues de alguna manera no había podido llevarle aquí enfrente al Banco de Comercio Exterior, Banco Nacional, Banco Mexicano, Banco de Comercio Exterior, en fin, en un coche un poco más digno de él. Como les platico, nunca estuve en un seminario con él, no soy economista, no eran exactamente nuestros mismos intereses, pero de todas maneras sí, yo me beneficié de sus iniciativas, entre otras el programa interdisciplinario de estudios de la mujer. Él tuvo el valor de enfrentar las críticas en aquel entonces acerca de ese tipo de estudios y le admiré por eso. Me acuerdo que un día estaba en la sala de profesores y había ahí cierta persona cuyo nombre no quiero recordar,
aunque sí pueda yo recordarlo, que me estaba diciendo, ¿para qué estudiamos aquí a las mujeres? No estudiamos ni a las vacas ni a los conejos, pues ¿para qué vamos a estudiar a las mujeres? Como si fuera más o menos la misma categoría. Don Víctor no tuvo ningún problema con enfrentarse a ese tipo de críticas y establecer algo que era muy importante, muy novedoso en esa época, los estudios acerca de la mujer. Y otra cosa que me llamó mucho la atención y que sigo admirando hasta la fecha, que ha sido muy importante para la historia de México, bueno, para el desarrollo de México, del México moderno, es lo de MEXFAM, de planificación familiar. También tuvieron sus estudios mucho impacto en lo de la proyección de población y la necesidad de bajar la tasa de nacimientos. Y también me pareció un trabajo muy valioso de su parte. Nunca tuve la oportunidad de decírselo. Tal vez estoy aprovechando esta oportunidad ahorita de decirle a don Víctor que me parece muy importante lo que hizo en ese campo y que yo personalmente inclusive me beneficié de las posibilidades que había en México desde que él estuvo aquí, de controlar los nacimientos, de no tener todos los hijos que llegaran a uno por cualquier motivo. Entonces, él afectó mi vida de distintas maneras. También tengo que agradecerle a don Víctor que él estuvo al frente de una institución que ha sido para mí personalmente muy importante. Mi primer contacto con el Colegio de México fue en 1963 y su presencia aquí, aunque físicamente ya no esté, ha seguido. Estoy consciente de que estuvo aquí, de que de alguna manera sigue estando con nosotros. Es una presencia para mí amable, es una presencia que reconozco como muy positivo para esta institución, para México y para mí personalmente. Entonces, pues, es un momento para mí muy grato de poder tener esos bonitos recuerdos de él y de compartirlos con ustedes. Muchas gracias.